nuevamente aquí saludándolos y también agradeciéndoles el tiempo que se toman para ver estos videos. Y bueno, pues hoy nuevamente compartiremos unas gotitas de saber. Vayamos entonces, sin más preámbulo, a compartir el día de hoy. Gracias. ¿Cómo está edificada la Iglesia de Cristo? Para contestar esta pregunta, vayamos a la carta de San Pablo a los Efesios. En ella encontramos que Cristo habite por fe en vuestros corazones, para que, arraigados y edificados en el amor, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor. Bien, aquí en esta carta de San Pablo a los Efesios, vemos arraigados y cimentados en el amor, edificados en el amor. La Iglesia de Jesucristo primeramente está edificada en el amor. Y como vimos anteriormente, edificar significa construir un edificio físico o simbólico y también infundir virtudes y valores positivos. Y veíamos también que la palabra del Señor nos habla de ese edificio. Recordemos la cita en que encontramos esto. Y bien, la Iglesia de Jesucristo está edificada cual edificio espiritual que es. Y es de la misma forma que se construye un edificio común que conocemos, que primero se ponen los cimientos, posteriormente se ponen los castillos, columnas. Posterior a ello se va uniendo los materiales que van a formar los muros hasta llegar a la altura deseada para poner entonces el techo. De esa manera, con esa analogía, también la Iglesia de Jesucristo se va edificando en esos pasos, se va edificando en procesos. Pero veamos cómo es esto. Como hemos visto en la carta de San Pablo a los Efesios, cimentados en el amor, edificados en el amor. Por tanto, el cimiento de la Iglesia de Cristo es el amor. Pero, ¿a qué refiere esto? Quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto nos dice el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Hemos visto cimentados en el amor, edificados en el amor. Por tanto, el cimiento de la iglesia es Dios y la iglesia está edificada en Dios. Dios es el cimiento de la iglesia. Jesucristo es elegido por Dios Padre como piedra preciosa, piedra viva, cimiento de la iglesia. Piedra elegida como piedra angular, es decir, como la piedra fundamental de la iglesia. Piedra que da solidez, apoyo, soporte, estabilidad y unifica toda la estructura del edificio. Piedra elegida por Dios Padre como fundamento, como piedra de ángulo, como piedra fundamental, es Cristo Jesús, piedra viva.
De ella profetizó el profeta Isaías desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es el tiempo donde el Padre le habla a los profetas. Así que el Padre ya desde el tiempo de Isaías está anunciando la piedra angular de la iglesia, el cimiento de la iglesia. Cristo Jesús es cimiento y piedra angular de la iglesia. Por tanto, ¿qué significa que la iglesia está construida como un edificio en partes, en un proceso? Bueno, pues el inicio de toda construcción es el cimiento, que es Cristo Jesús. Y es también el ángulo, la piedra de ángulo, como los castillos o lo que se conoce columnas o castillos. También Jesucristo es esa parte de la iglesia, es la piedra angular. Cristo Jesús, cimiento y piedra angular de la iglesia. El ser de cimiento de la iglesia, Jesús lo comparte con los profetas y los apóstoles, de manera que el resto de la iglesia, la que va a surgir por medio de la predicación de los apóstoles, sea edificada en el cimiento que es Jesucristo y sea sostenida por la piedra angular que es Jesucristo, pero también sea edificada en el cimiento del ministerio de los profetas y los apóstoles, de manera que toda la iglesia llegue a formar el templo santo en el Señor Jesucristo. La primera carta del apóstol San Pedro nos habla que nosotros, los miembros de la iglesia, también somos piedras vivas, que conformamos la construcción del edificio espiritual que es la iglesia, para ejercer un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales gratos a Dios por mediación de Jesucristo. Esto es, que la iglesia participa del sacerdocio santo de Jesucristo. El mismo Jesús le hace partícipe a la iglesia de ese sacerdocio y de su ministerio de sacerdote, profeta y rey, para que la iglesia participe y prolongue el sacerdocio santo de Jesucristo hasta que Él vuelva. Para concluir este tema, quiero compartirles esta analogía. Aquí tengo una casita de jengibre. Esta casita ya está terminada de acuerdo a su creador. Todo lo que tiene en su diseño, pues es lo que su creador pensó y llevó a cabo. Bien, esta casita de jengibre quiero
utilizarla para representar a la iglesia, que es un edificio espiritual. Bien, lo que hemos visto en el tema es, para llegar a esto, nosotros tenemos un proceso. La iglesia lleva un proceso. Y entonces, aquí tengo estas galletas que quiero esta vez que representen al cimiento. Como toda construcción, comenzamos por poner los cimientos. Bien, el cimiento que es Jesucristo, como ya vimos en el tema. El cimiento de la iglesia, primeramente, posteriormente la piedra angular, que también es Jesucristo. La piedra angular, que es la que sustenta, sostiene, unifica a todo el edificio. Posteriormente tengo aquí otras galletitas. Después de Jesús, que es el cimiento y la piedra angular, entonces vienen los apóstoles de Jesucristo. Primeramente, Pedro, la primera piedra de la iglesia. Y entonces vienen aquí sumándose a la edificación de la iglesia los 12 apóstoles de Cristo. Recordamos que hemos dicho que Jesucristo les participa a sus apóstoles de su ser de cimiento. Por tanto, también los que venimos después de los apóstoles estamos también cimentados en la predicación de los apóstoles. Estamos cimentados también en ellos, que se les considera cimiento porque Cristo les participa de ese ser de cimiento. Después de los apóstoles y por su predicación de ellos, viene entonces creciendo la iglesia, se viene edificando. Después de ellos venimos todos los que vamos adhiriéndonos a la iglesia por medio de la predicación y el ministerio de los apóstoles. Y entonces ahí empezamos a crecer juntamente con Jesucristo y con los apóstoles. Y aquí entonces se empiezan a adherir al edificio espiritual que es la iglesia, todos aquellos que aceptan a Jesucristo y que creen en la predicación de los apóstoles, que es el Evangelio, y por medio del bautismo, entonces se hacen miembros de la iglesia de Cristo. Y así vendrán todos los demás. Así es como se irá edificando la iglesia hasta llegar a la altura adecuada para que entonces venga el techo y se termine la edificación de la iglesia. Bien, como ya lo hemos visto en la primera carta de Pedro, pues esto viene dándose de esta manera hasta que Jesucristo venga. ¿Por qué? Porque la iglesia está llevando un proceso de
sucesión apostólica. La sucesión apostólica que viene desde los apóstoles hasta que Cristo vuelva. Y entonces sea la iglesia el templo santo en Jesucristo. El templo santo en Jesucristo. Mientras tanto, sigue la edificación de la iglesia que Cristo mismo fundó en el año 33, año del Señor. En las palabras que le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese día Jesús fundó la iglesia. Y de esa manera va siendo edificada y va caminando hasta que Cristo vuelva. Espero que con esta analogía se entienda mejor el tema que hemos visto. Les agradezco su atención, como siempre, el tiempo que se toman para ver estos videos, esperando que les sirva para su vida personal, pero mayor aún para su vida espiritual. Nos vemos hasta el próximo tema, Dios mediante.